Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada. 2 errores teológicos en Escuela Sabática y un tercero que te revelaremos. Quédate aquí y desarrollemos juntos a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Si estás listo, escribe en los comentarios: presente Pastor Enoc Martín. Entramos entonces de lleno a la sección Primer error teológico en Escuela Sabática. Específicamente en la lección 9 para el 1 de junio de 2024. El fundamento del gobierno de Dios. Y el error lo encontramos el día miércoles 29 de mayo, lección 9, la marca de la bestia. Aquí se nos da este comentario. Según Apocalipsis 13, lo consigue mediante la actividad de la bestia que sube de la tierra. Y la referencia a Apocalipsis 13, verso 4. Primera observación que quiero que notes es que la referencia de Apocalipsis 13:4 no muestra a la bestia que sube de la tierra, sino que muestra a la bestia que sube del mar. Y aquí dice de la tierra. La bestia que sube de la tierra está su referencia en Apocalipsis 13, versículo 11. Mira la notable diferencia en la realidad. Ok, continuamos. Este otro párrafo, una comparación con Daniel 7 muestra que esta bestia que sube de la tierra es la misma que el cuerno pequeño que trata de cambiar los tiempos y la ley. Lo que nos está diciendo aquí es que la bestia que sube de la tierra es la misma que el cuerno pequeño. Mentira, porque la bestia que sube de la tierra representa a Estados Unidos de Norteamérica y el cuerno pequeño representa al papado. Estados Unidos y el papado no es lo mismo. Hermano y hermana, salieron a la defensiva diciendo que fue un error de traducción del inglés al español. Supongamos que fuese cierto. Solo en la división interamericana, que cubre lo que es todo México, Centroamérica, Colombia, hay más de 3 millones de adventistas del séptimo día. ¿Significa que van a ser confundidos más de 3 millones de adventistas? Si hablamos de toda Latinoamérica, tenemos millones y millones y millones de adventistas del séptimo día que leen su escuela sabática y han sido confundidos. Se supone que hay un conjunto de encargados especialistas para supervisar las traducciones en los distintos idiomas, lo cual incluye el español. Por lo tanto, la excusa que dan es pobre, es nula. ¡Qué casualidad, hermano y hermana, que este error teológico lo cometan justo en el título La marca de la bestia? Como adventistas del séptimo día, versados, estudiados en la Biblia y el espíritu de profecía, sabemos que la marca de la bestia es la ley dominical. Justo donde se está hablando de, oído esto, donde se está hablando
del cuerno pequeño que representa al papado, justo ahí, cometen supuestamente, entre comillas, un error de traducción a nivel mundial, porque esta cartilla es estudiado a nivel mundial. Justo ahí, en el punto del cuerno pequeño, justo ahí, en el punto del papado, dicen un error de traducción. Qué casualidad. ¿Ok? Es lo que ellos colocan como excusa. Pero, hermano y hermana, tienes que comprender que vivimos en tiempos difíciles. Tienes que creer única y exclusivamente en la Biblia y el espíritu de profecía. De lo contrario, estás perdido, hermano. Si sigues a comentadores, a eruditos, a pastores de renombre, entonces, hermano, vas rumbo al abismo. Pero si sigues la Biblia y el espíritu de profecía, como enseñamos aquí en Escuela Sabática Profundizada, entonces vas por el buen camino. Es importante que reacciones y compartas este video para que el pueblo adventista no sea engañado. Ahora, gráficamente, escribe en los comentarios gráfica profética y te voy a presentar la gráfica profética. Escribe gráfica profética. Para que lo comprendamos mejor, mira lo que intentaron hacer aquí con nosotros. Tenemos dos bestias en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 1 al versículo 10 aparece la descripción de la primera bestia allí. Y le llamamos la bestia mixta porque es una bestia que tiene patas de oso, cuerpo de leopardo, boca de león y tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Esta bestia le llamamos bestia mixta. Escribe en los comentarios bestia mixta. Pero esta bestia no surge de la tierra. Esta bestia, como puedes ver la gráfica, surge del agua, surge del mar. ¿Sí ves? Entonces es un error decir que esta bestia surge de la tierra. Es error porque surge del mar. Ok, entonces podemos decir, para que quede claro en tu mente, que la bestia mixta surge del mar. Y es la primera bestia en Apocalipsis 13, del verso 1 al 10. Está claro. Ahora, en Apocalipsis 13... tenemos desde el verso 11 hasta el 18 la descripción de la bestia de 2 cuernos. Contemos, 1, 2, tiene 2 cuernos. Esta bestia históricamente y correctamente y denominacionalmente la hemos identificado como la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces la lección nos trata de decir, con el entre comillas error de traducción, que la bestia de 2 cuernos, es decir, Estados Unidos, y el cuerno pequeño, este cuerno de aquí, es lo mismo. Mentira, porque el cuerno pequeño aquí de Daniel 7, versículo 8, representa al papado, el cuerno pequeño. Y la bestia de 2 cuernos representa a Estados Unidos. Y decir en la lección que la bestia que sube de la tierra, la de 2 cuernos, es lo mismo que el cuerno pequeño, es mentira, porque tanto Estados Unidos y el papado no son lo mismo. Uno está gobernando allá en el viejo mundo, en Europa, y el otro, la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos, la potencia del norte, está en el continente americano. No es lo mismo, que no te confundan. Hermano y hermana, si agradeces la explicación que te estoy dando y lo que estoy demostrando, tenemos
en nuestro canal en YouTube. Ahí nos encuentras como Pastor Enoc Martín. Suscríbete, ve a buscarlo a YouTube y suscríbete. Dale clic a la campanita para que cada vez que subamos video nuevo aparezca una notificación para ti. Ahora, allá en nuestro canal lo tenemos como la historia del mundo en símbolos proféticos. Vea la lista de videos clásicos. Videos clásicos son 22 videos que están en esa sección. Ahí vas a encontrar la explicación de toda esta serie de bestias. Detalle por detalle lo explicamos, pero aquí ya te mostramos el error teológico número 1 en la escuela sabática. Si lo has comprendido, escribe en los comentarios: descubierto, porque ya fue descubierto. Ahora vamos al error número 2 en escuela sabática. Atento, hermano y hermana. Esto ocurrió en otra lección del mismo trimestre, lección 8, para el 25 de mayo de 2024. Luz desde el santuario. Ahí lo vas a encontrar, pero específicamente en lección 8, lunes 20 de mayo, en el lugar santísimo. Mira, este es otro tema peculiar e importante de origen divino y utilizado como medio Dios a la iglesia adventista para enseñarlo en el lugar santísimo del santuario celestial, porque no hay otra denominación más que la iglesia adventista que enseña correctamente lo del santuario celestial. Ahora aquí en este título, en el lugar santísimo, ocurrió lo siguiente. Mira, muchos ni cuenta se dieron. Leo esto. Ahora, en el día de la expiación, esta sangre se transfería fuera del santuario y se colocaba, oído esto, lee conmigo, sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Ahora preguntamos, hermano y hermana, ¿es acaso correcto esta declaración? Lo que nos está diciendo aquí este párrafo es que en el día de la expiación, la sangre era colocada fuera del santuario y se colocaba también sobre la cabeza del macho cabrío llamado Azazel. ¿Es cierto? ¿Es correcto? ¿O es un error? Este es el segundo error, porque la Biblia directamente nos cita en Levítico 16, el verso 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. He leído y te lo digo nuevamente para que lo busques, Levítico 16, el verso 21. Claramente nos dice la Biblia que el sacerdote tenía que colocar sus 2 manos sobre el macho cabrío, sobre este animal, sus 2 manos, y a través de esto se transferían los pecados a esta bestia, al macho cabrío. Pero no dice que se le colocaría la sangre al macho cabrío, solo dice las 2 manos.
Pero lo que ves en pantalla dice, ahora en el día de la expiación, esta sangre se transfería fuera del santuario y se colocaba la sangre sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. No dice eso la Biblia. Solo dice que se iba a colocar las dos manos del sacerdote. Como podemos notar, hay puntos que el pueblo no ve, pero lo engañan. Ahora veamos qué dice el espíritu de profecía. Si al macho cabrío Azazel se le colocaba sangre también, o solo las dos manos. Veamos qué dice. Cristo en su santuario, página 95. Atentos. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, luego de haber hecho un sacrificio por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha ofrenda y rociaba con ella el propiciatorio directamente sobre la ley para hacer satisfacción por sus exigencias. Después, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Me detengo. ¿Dónde sí se usaba sangre? Dentro del santuario, en el lugar santísimo, específicamente en el propiciatorio, que era la tapadera del arca del pacto. Ahí sí se rociaba la sangre. Pero mira, ahora ya va a la parte de afuera. Luego ponía sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío. Confesaba sobre él todos esos pecados y así los transfería figurativamente de él al macho cabrío emisario. Cristo en su santuario, página 95. Entonces, tanto la Biblia como el espíritu de profecía están de acuerdo que lo único que se colocaba sobre el macho cabrío eran las dos manos, y así se transferían los pecados en el simbolismo. Pero no habla de colocar sangre sobre el macho cabrío, como lo dice aquí. Ahora, en el día de la expiación, esta sangre se transfería fuera del santuario y se colocaba la sangre sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Mentira. Hermano y hermana, Biblia y espíritu de profecía. Pero bueno, tú estás en tu derecho de investigar. Investiga. Pero aquí ya te mostramos este segundo punto. Ahora vamos a un tercero. Pero si has comprendido, hermano y hermana, y agradeces lo que está haciendo tu servidor, el pastor Enoch Martín, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo en tus distintas redes sociales. Vamos a ayudar al pueblo adventista. Ayudemos, compartamos. Y deja tu like, deja tu me gusta, apacha ese botón para llegar a más personas. Ok, haciendo tú eso, ahora pasemos a el tercer error. 2 directamente en la escuela sabática, pero aquí te voy a dar un extra. No necesariamente dentro de la escuela sabática, pero sí un error a nivel mundial dentro de nuestra amada iglesia. Y por lo menos te voy a hacer una conexión con la lección de escuela sabática y vamos a ir a esto, lección 3, para el 20 de abril de 2024, la luz brilla en la oscuridad. Y en el día, miércoles 17 de abril, lección 3, el razonamiento humano al margen de las escrituras. Mira lo que se nos sugirió aquí, lo cual veo bien, dice: analiza Daniel 2, una profecía que abarca la historia del mundo desde la época de Babilonia hasta nuestro futuro. Ok, aquí no hay ningún error con esta sugerencia, pero sí hay una invitación a analizar, a estudiar Daniel 2. Y en Daniel 2 tenemos la piedra poderosa que destruye la imagen de Nabucodonosor, por lo menos en el sueño, ¿cierto? Ahora, ¿dónde radica el error?
El error radica en la interpretación que los predicadores de nuestra amada iglesia dan a esta profecía, especialmente en lo que concierne a la piedra de Daniel 2. Y te preguntarás, Pastor Enoch Martín, ¿nos puede mencionar un par de errores o por lo menos uno para picarnos e interesarnos e investigar? Claro que sí, estoy aquí para ayudarte. Mira, si tú reaccionas, si tú compartes, Dios te bendiga. Y si no, también que Dios te bendiga. Pero es mejor que seamos parte del equipo. Vamos a colocar allí en los comentarios Equipo AMI. Equipo AMI. AMI se escribe A-M-M-I. 2 veces M. A-M-M-I. Este es un nombre profético que está en Oseas capítulo 2, versículo 1. Ahí está el nombre de AMI. Significa pueblo. Y tu servidor, el pastor Enoch Martín, trabaja para el pueblo. Trabaja para ti, trabaja para la iglesia. Entonces, oído a esto, escribe en los comentarios Equipo AMI, porque tú eres parte del equipo. Si te quieres sumar a este equipo y quieres comentar siempre, reaccionar a estos videos, compartirlo en las distintas redes sociales y te quieres sumar al equipo, entonces escribe Equipo AMI. Yo voy a entender que tú te estás sumando al equipo del pastor Enoch Martín para llevar esta preciosísima verdad a la iglesia. En este caso, el error de la interpretación de la piedra de Daniel 2 que nuestros predicadores de renombre hacen. Y te voy a mencionar lo que ya investigué y escribí en el libro Daniel, el perfecto arte profético. Aquí está la piedra, aquí están los otros elementos y obviamente dentro tenemos cuadros proféticos para la mejor comprensión. Pero específicamente te voy a presentar cuál fue el origen de la mala interpretación y de los errores teológicos que se cometen al tratar de explicar la piedra de Daniel 2. ¿Cuál fue su origen? Aquí te voy a presentar en pantalla una imagen profética sobre el tópico para que te emociones más. Ahí tenemos la escena de Daniel 2, pero específicamente la piedra es la que queremos llamar tu atención en esta ocasión. ¿Qué representa? ¿Qué dice la iglesia? Yo estoy seguro que tú sabes cómo enseña la iglesia qué representa esa piedra. Pero aquí tu servidor, el pastor Enoch Martín, te va a decir el origen de esa interpretación. Mira, aquí está la evidencia. El libro de el pastor adventista Urias Smith, que se llama Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, en la página 48 y 49, él declara: la iglesia cristiana primitiva interpretaba las profecías de Daniel 2, 7 y 8 como nosotros ahora. Hipólito. Escribe en los comentarios, por favor, Hipólito, tilde en la O, lleva H, luego la I, Hipólito. Hipólito. Escribe en los comentarios correctamente, Hipólito. Como nosotros ahora, Hipólito, que vivió entre el 160 hasta el 236 de nuestra era, dice en su exposición de Daniel 2 y Daniel 7, la piedra que hiere la tierra y trae juicio al mundo era Cristo. Ok, entonces la interpretación de Hipólito, del cual se basó el pastor adventista Urias Smith, Hipólito dice que la piedra de Daniel 2 representa a Cristo. Es lo que está diciendo, esa es la esencia de lo que dice Hipólito. Ahora nota, ¿quién fue Hipólito?
Ahí dice que fue parte de la iglesia primitiva, pero aquí te va, tengo que explicarte esto. Mira, por favor, atento. La iglesia primitiva tiene dos fases. La primera fase es la iglesia primitiva limpia y pura, sin cizaña, ¿sí? Donde estaba Cristo, donde estaba Juan el Bautista, que no dejó entrar cizaña, etcétera, etcétera. Esa buenísima, la iglesia primitiva pura. Pero lamentablemente, según la datación de su nacimiento y su muerte de Hipólito, nos puede revelar que Hipólito vivió no en la iglesia primitiva sin cizaña o pura, sino que Hipólito vivió en la segunda fase de la iglesia primitiva, en su fase de apostasía. Según segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, lee ese capítulo. Ahí habla de que el Señor no vendrá hasta que venga la apostasía. Y efectivamente, la iglesia primitiva, pura y santa, como lo dejó Cristo, los apóstoles y Juan el Bautista, cayó en apostasía. Hipólito existió en la iglesia primitiva, sí, pero en apostasía, en su caída de apostasía. Por lo tanto, no es confiable lo que Hipólito el romano enseñó sobre la piedra de Daniel 2. Entonces, podemos decir que el libro de Urias Smith no está basado correctamente en algo inspirado, sino que en una parte romana, en este caso Hipólito, en una fase de apostasía. No es confiable. Ok, no es confiable. Si has comprendido esto, escribe ahí: interpretación equivocada de Hipólito. Interpretación equivocada de Hipólito. Vamos, te leo y te doy 100 puntos como alumno que quiere aprender más y quiere retener. Ahora voy a darte una evidencia más. Mira, aquí en mi libro, a los que están interesados, estamos para apoyarles. Este libro. También en mi investigación de más de 20 años, en el ámbito teológico, encontré esta revelación sobre la interpretación errada de la piedra de Daniel 2 que sostiene actualmente la iglesia amada. Hablemos de Manuel Lacunza. Escribir, por favor, en los comentarios: Manuel Lacunza con Z al final, Lacunza, ¿ok? Manuel Lacunza. El libro más destacado como autor es el llamado, ¿oído?, La venida del Mesías en gloria y majestad. Entonces, primer dato que te doy: Manuel Lacunza era un jesuita católico apostólico romano. Ok, ya, con eso ya sabes que él era católico. Ahora, mira qué dice él en su libro: La venida del Mesías en gloria y majestad. En la página 196. La piedra de que habla esta profecía, se responde, es evidentemente el mismo Mesías Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen. ¿Qué está diciendo el jesuita? ¿Qué está diciendo aquí el católico? Está diciendo que la piedra de Daniel 2 es el Mesías Jesucristo, el Hijo de la Virgen. Entonces dime, ¿de dónde se originó la idea errada que la piedra específica de Daniel 2 representa al Hijo de la Virgen, María? De Hipólito, romano. De Lacunza, jesuita católico. Entonces, de ahí viene la fuente, no viene de la iglesia adventista y ni del espíritu de profecía. Introductoriamente te digo que Elena de White, profetisa adventista, nunca dice que la piedra de Daniel 2 representa a Cristo. Nunca dice ella. Ahora, me puedes decir: Pastor Enoc Martín, pero yo sé que la piedra en Biblia representa a Cristo, ¿cierto? En
Otras partes de la Biblia, la piedra aparece como Cristo. Eso no lo negamos, ahí está. Pero específicamente la piedra de Daniel 2 no representa a Cristo. En la Biblia también se le llama a un propio apóstol piedra. Es decir, en profecía, en análisis profundo, piedra no solo representa a Cristo, sino que piedra también representa a uno de los apóstoles de Cristo. En este caso, Pedro. Pero el propio Pedro escribió en su epístola: vosotros sois piedras vivas. Es decir, tú que me ves, eres piedra viva. Lee tu Biblia, lee tu Biblia. Todos los datos te los voy a dar. Estoy seguro, Pastor Enoch Martín ya me dejó picado, ya me dejó con curiosidad, ya me dejó aquí consternado, ya me dejó aquí preocupado, ya me dejó aquí feliz, porque esta revelación no la sabía. Estamos para ayudarte, claro que sí. Si quieres que te ayude, escribe en los comentarios: queremos más, Pastor Martín. Queremos más, Pastor Martín. Y claro, te vamos a dar más. Tenemos preparado, porque no solo te damos el problema, es decir, el error en este caso, sino que también te damos la solución. Te vamos a explicar la interpretación detalle por detalle de la piedra de Daniel 2. Estoy seguro que te agrada la idea. Hemos preparado un material vía agencia misionera AMI para ti. Que lo disfrutes. Daniel 2, la piedra que destruye la gran imagen. Presentado por Agencia Misionera AMI. Presidente Enoch Martín. Clama a mí, dice el Señor, y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Jeremías 33, versículos 3. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Le invitamos a tomar papel y pluma mientras estudiamos la piedra poderosa de Daniel 2. Que el Señor nos pueda bendecir ante el estudio. Un gusto nuevamente estar ante ustedes, queridos hermanos. En esta ocasión, el estudio titulado La piedra poderosa de Daniel 2. Antes de arrodillarnos para orar, voy a leer en consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 33 y 34. Cuando se os pida que escuchéis las razones de una doctrina que no entendéis, no condenéis el mensaje mientras no lo hayáis investigado prolijamente. Y sepáis por la palabra de Dios que no es defendible. Dios tiene preciosa luz que ha de impartir a su pueblo justamente en este tiempo. Y vosotros debéis esforzaros fervorosamente en vuestra investigación para poner la mira nada menos que en un conocimiento cabal, completo de todos los puntos de la verdad, a fin de que en el día de Dios no seáis hallados entre aquellos que no han vivido de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a no condenar, rechazar o a no escuchar aquello que no hemos investigado. Que el Señor nos dé el Espíritu de Cristo, un espíritu de investigación, un espíritu de conocer la verdad tal como lo describe la palabra. Con esto en mente, recordemos que la inspiración dice que Dios tiene preciosa luz para nosotros, su pueblo, en este tiempo.
y Él desea que obtengamos el conocimiento completo de su verdad. Es el deseo de Dios, pues, que conozcamos su palabra tal como Él lo describe para nosotros. Arrodillémonos y pidamos ese espíritu de investigación mientras Dios nos da el privilegio de vivir en esta tierra. Oremos. Amantísimo Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús le agradecemos y le imploramos, oh Dios, que nos regale la presencia de su Santo Espíritu, que nos dé, oh Dios, el hambre y sed de justicia, que su santa influencia nos motive a buscar la verdad que está en Cristo, que su palabra hoy resplandezca en nuestro sendero como pueblo y que podamos tener ese espíritu de investigación antes de rechazar o poner a un lado algún mensaje que usted nos envíe. Bendiga a su pueblo y que en esta ocasión, oh Dios, podamos crecer más en esa verdad que nos asemejará y nos preparará para servir únicamente a Cristo Jesús. En ese precioso nombre le hemos orado. Amén. Muy bien, vamos a entrar a nuestro tema, Daniel capítulo 2. En el capítulo 2 del 1 al 9 encontramos de que Nabucodonosor tuvo un sueño. Como todos recordarán, se le olvidó, mandó a llamar a los magos, astrólogos, encantadores, a los adivinos, a los sabios de su reino, pidiendo dos cosas: el sueño y su interpretación. Conocemos la historia, ellos no pudieron. Entre ellos se encontraba Daniel y sus compañeros. Pero cuando ellos aparecieron fue después de que salió un decreto que todos los sabios debían morir. Encontramos de que Daniel, de acuerdo al verso 16, dice: y entró Daniel y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Sabemos que después de esa petición, el rey le cedió el tiempo, va e implora al Señor para que le ilumine en esto. El Señor le bendice a Daniel y él no solo recibe el sueño, sino la interpretación. En el verso 27 y 28 se nos dice lo siguiente: Daniel respondió ante el rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Es interesante notar, hermanos, que Daniel le dio la honra, la gloria, el honor a Dios, porque es el único que revela los misterios. Le hizo saber claramente al rey que fue Dios y no Daniel el que estaba dando este misterio a conocer. Pero notemos que dice: y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días, en los últimos días. ¿Y quiénes viven en esos últimos días? Nosotros. En otras palabras, veremos que esta profecía, como todo el libro de Daniel, tiene lecciones que el Señor desea darnos a nosotros que vivimos en estos últimos días, de tal manera que nuestro sendero pueda ser iluminado y así no caigamos. El sueño se trataba de lo siguiente, versos 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
Este fue el sueño. Vamos a ver un dibujito para poder comprender mejor este sueño. Encontramos a el rey Nabucodonosor teniendo el sueño de una grande imagen cuya gloria era sublime, glorioso. Dice que vio que la cabeza era de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido. Como todos sabemos, esta imagen representa los reinos que han gobernado nuestro mundo hasta el tiempo presente. La cabeza representa el reino de Babilonia, los pechos y los brazos a Medo y Persia, el vientre al reino de Grecia y las piernas de hierro a Roma. Y la última parte representa nuestro mundo después de la caída de Roma. Hasta hoy encontramos un mundo dividido exactamente como están los dedos, el barro sin poderse unirse con el hierro. En otras palabras, en esta profecía de los reinos, nuestra posición actual es, en esta parte, los dedos. Pero noten el verso 34, que es lo que deseamos profundizar. Encontramos en el verso 34 que Daniel dice que Nabucodonosor vio una piedra. Dice que esta piedra fue cortada no con manos y que al pegar en los pies de la imagen, destruyó a la imagen, convirtiéndola en tamo que se la llevó el viento. Comúnmente hemos aprendido, queridos hermanos, que la piedra de Daniel 2 es Cristo en su segundo advenimiento. En esta ocasión notaremos de que Dios tiene mucho más en esta profecía para nosotros, el pueblo de Dios. Y veremos que sí es Cristo obrando a través de su pueblo. Vayamos pues y examinemos detenidamente el verso 34 de Daniel 2. Daniel 2, versos 34, que nos dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Notemos que primeramente la piedra fue cortada no con mano, la cual hirió la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esto fue lo que Nabucodonosor dijo. Alguien interesado en saber si la hermana White había comentado sobre la piedra de Daniel 2, escribió a los que protegen y tienen todos los libros originales de la hermana White, que es el White Estate. Esta carta está con la fecha de diciembre 2, 1971. Esto lo pidió el hermano Meuger o Meuler en español, y dice: in October you wrote to us asking if we could direct you to a statement from Mrs. White, pen indicating that Jesus Christ was the stone of Daniel 2 verse 45. En octubre, dice, usted nos escribió pidiéndonos de que lo dirigiéramos a alguna cita de la señora White de su pluma, indicando de si Cristo era la piedra de Daniel 2, 34 y 45. This has been the holding of the denomination down through the years. Esta ha sido la posición, contestan ellos al hermano, de la denominación a través de los años. Ellen G. White touches the matter of this vision of Nebuchadnezzar rather lightly. Elena de White toca este tema de la visión de Nabucodonosor ligeramente. She does not go into great details. Ella no entra en grandes detalles. So we are unable to direct you to any statement from her pen on this point. Así que somos incapaces de poder dirigirlo a usted a alguna cita de la pluma de Elena de White sobre este punto. This does not in any sense mean that the views that we have held are not correct.
Esto, de todos modos, no quiere decir de que los puntos de vista que hemos sostenido hasta aquí no sea correcto. With the best of wishes, I am sincerely your brother. Deseándole lo mejor a usted, yo soy su hermano, sinceramente, Arturo L. White, Secretary. Esto fue lo que se le contesta a un hermano cuando escribió al White State pidiendo de que se le proveyera información si la hermana White había comentado sobre Daniel 2 y la piedra, si era Cristo o no. Y la respuesta fue que ella tocó ligeramente esta visión, y es exactamente así, hermanos. Podemos decir de que Elena de White dice que la piedra de Daniel 2 es Cristo. Sin embargo, vamos a profundizar y vamos a ver lo que el Señor dice a través de la Biblia y del espíritu de profecía. Pondremos esto a un lado y proseguiremos con nuestro tema. La pregunta entonces es, ¿quién es esta piedra de Daniel 2? Notemos que el verso 35 dice que esta piedra pega en los pies, destruye la imagen y la convierte en tamo. De tal manera que la piedrita dice, destruye la imagen, crece a un gran monte que llenó toda la tierra. Repito, la piedra destruye la imagen en la tierra y la convierte en tamo. El tamo es el resultado de una cosecha. En otras palabras, es la basura que queda cuando uno cosecha el maíz o el arroz. El punto es que la piedra hace alguna obra de cosecha porque convierte esto en tamo, creciendo a un gran monte que llenó toda la tierra. En otras palabras, la piedra realiza una obra aquí en la tierra. Si la piedra es Cristo en su segundo advenimiento, como se ha enseñado por mucho tiempo, preguntamos, ¿cuando Cristo viene, toca Él la tierra? Claro que sí, hermanos. Esa es la respuesta. Él no toca la tierra porque aún no ha sido purificada. Esto podemos leerlo en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 dice: porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En otras palabras, Cristo en su segundo advenimiento no toca la tierra. Sin embargo, la piedra de Daniel 2 no se queda en el aire, sino que destruye la imagen en la tierra, y en la tierra la piedra crece a un gran monte, llenando toda la tierra. Así que, ¿quién es esta piedra? Vuelvo al mismo punto. Si la piedra de Daniel 2 es Cristo, preguntamos sencillamente, ¿de dónde descenderá Cristo? Claro que sí, hermanos. Cristo vendrá del cielo. Así que si encontramos en la Biblia que la piedra de Daniel 2 es Cristo, tendremos que concluir que la piedra viene del cielo. Sin embargo, vamos a dejar que el mismo profeta, o sea Daniel, nos dé la respuesta de dónde no desciende, sino de dónde es cortada la piedra. Daniel, capítulo 2, versículos 34, dice así: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Usted dirá, bueno, Daniel 2:34 no dice de dónde la piedra fue cortada, y ¿sabe qué? Tiene razón. Sin embargo, Daniel no termina allí con el sueño. En el verso 45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. ¿De dónde es cortada la piedra, hermanos? Sí,
no del cielo, sino de un monte. Así que notamos que la piedra de Daniel 2 es cortada de un monte, y luego dice la inspiración que la piedra crece después de llenar al mundo a otro gran monte. Encontramos entonces que esta piedra primeramente desciende, es cortada de un monte, y luego en la tierra, después de destruir esta imagen, crece a otro gran monte, según Daniel 2:35. Dice: mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que preguntamos nuevamente, ¿quién es la piedra? ¿A quién representa? ¿A Cristo en su segundo advenimiento? Hemos visto que Cristo no toca la tierra, sin embargo la piedra sí toca la tierra. También encontramos de que la piedra destruye y crece en la tierra a un gran monte. Sin embargo, Cristo no toca la tierra. Cristo se queda en el aire, arrebata a su pueblo y le encontramos en el aire. Luego nos vamos por 1000 años y luego Él regresa. Así que la pregunta lógica y justa es: ¿qué representa el monte? Si la Biblia nos dice que el monte representa el cielo, concluimos que la piedra es Cristo. Si la Biblia nos dice que el monte no representa el cielo, y dijéramos que nos presentara que el monte representa manzanas, y si la piedra es cortada del monte y el monte son manzanas, ¿qué es la piedra? Por lógica, manzanas. Veamos, es un ejemplo sencillamente. Veamos qué representa un monte en la profecía. El mismo profeta, Daniel 9, versos 16, dice: oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Aquí la inspiración a través de Daniel está diciendo que el pueblo está representado por un monte, le llama el Monte Santo. Dice la sierva del Señor, Consejos sobre la Hora de la Escuela Sabática, página 46, dice: haced de la Biblia su propio intérprete. ¿Cómo? Reuniendo todo lo que ella en diferentes tiempos y circunstancias dice tocante a un asunto determinado. En otras palabras, si Daniel nos dijo que la piedra es cortada de un monte y deseamos saber lo que el monte representa, debemos dejar que la misma Biblia nos interprete. ¿Cómo? Reuniendo los textos que hablan bajo el mismo asunto. Daniel dice que el pueblo está comparado a un santo monte. Sigamos leyendo. Daniel 9, versos 20 ahora. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. ¿Por quién estaba orando él? ¿Por el cielo? Jamás. En el cielo no hay pecado. ¿Estaba orando por un monte literal? Tampoco. Un monte no peca. Los únicos que pecan es la gente. Así que la gente, el pueblo de Dios aquí, está siendo comparado a un santo monte, a un monte. Un monte representa gente, representa al pueblo de Dios. Testimonios para los ministros. En la página 106 se nos da otro consejo similar al que ya leímos. Esto es solo para reafirmar lo que estamos leyendo. Dice: la Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas. Como por ejemplo que la piedra de Daniel 2 es Cristo en su segundo advenimiento, que veremos que no es así. Y con eso no digo que Cristo no va a venir, claro que va a venir, pero Daniel 2 nos ilumina a algo más.
La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas. No hemos, y aquí está el problema de muchos adventistas, no hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos eran mortales, sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. Así que, hermanos, tenemos la Biblia y el Espíritu de profecía hablándonos. No que sean malos los comentadores, pero no son inspirados. Ellos comentan por lo que piensan. Sin embargo, dice, ellos se pueden equivocar, pero no Dios, no su palabra, no el Espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo. Continuamos viendo si más profetas comentan que el monte representa al pueblo. El libro de Isaías capítulo 2 versículos 2 y 3. Acontecerá en los últimos tiempos, en los últimos días, que será confirmado el monte de la casa del Eterno por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Isaías, bajo inspiración, el profeta del Evangelio nos predica diciendo de que el monte, la casa del Eterno, su iglesia en los últimos días vendrá a estar sobre los otros montes, sobre las otras iglesias en doctrina y en poder, cosa que aún esperamos que suceda. En otras palabras, la iglesia está siendo comparada por un monte que Dios dice va a triunfar, a donde muchos vendrán, porque de Sión saldrá la ley, el pueblo de Dios, y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Qué representa un monte en profecía? Sí, queridos hermanos, representa el pueblo de Dios, su iglesia, representa gente. Si el monte representa gente, entonces, y la piedra es cortada de un monte, ¿qué es la piedra? Claro que sí, representa gente también. Así que vemos que el monte de Daniel 2 representa al pueblo de Dios en los últimos días, de donde Dios, porque dice que la piedra fue cortada no con manos, de donde Dios ha de cortar la piedra. Vamos a entrar en eso en unos segundos, pero previo a eso quiero mencionar de que ¿por qué es de que a Cristo se le llama la piedra? ¿Será que también a nosotros se nos llama piedras? Porque esta piedra es cortada del monte que representa gente, representa al pueblo de Dios. Veamos el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Hablando de Cristo dice: al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierta de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. ¿Qué encontramos aquí? Que Cristo es la piedra. Note lo que dice de nosotros: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. En otras palabras, Cristo se le llama la piedra, y Él compara a sus seguidores, a sus discípulos, como piedras vivas también. En otras palabras, todos aquellos que llegan a ser en carácter como Cristo en vida, ellos son llamados piedras vivas. Sin embargo, preguntamos, en la Biblia, ¿qué nombre se le da más a Cristo? ¿Piedra o roca? En el libro de Deuteronomio, claro que sí, hermanos, se le da más el nombre de roca. Vamos al libro de Deuteronomios 32, versículos 4. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él.
es justo y recto. ¿A quién podemos atribuir esto? Claro que sí, a Cristo. Él es la roca. Salmos 18, versículo 2. El Eterno, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salvación, mi refugio. Él es, dice, la roca. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. Cualquiera pues, dijo Cristo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca, hermanos? ¿Sobre quién debemos edificar nuestra vida? ¿Sobre quién debe de estar edificada la iglesia? Claro que sí, Cristo, la roca de la eternidad. Ahora dejemos que Cristo identifique quién es la piedra o piedras y quién es la roca. Mateo 16, versículos 18, se recuerdan que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y el Señor dijo, mas yo también te digo, le dice a Simón, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como todos sabemos, Petros quiere decir piedra. Petros, Cefas y Pedro viene a ser piedra. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo a Simón, tú eres una piedra. Y sobre yo, Cristo, la roca, edificarás mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Profetas y Reyes, página 438. Dice así, el poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo Jesús, roca de la eternidad. Y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Mateo 16, versos 18. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Que Cristo le llama a sus seguidores piedra o piedras, y Él se llama roca, la roca de la eternidad sobre la cual debemos edificar. Con esto vuelvo a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, donde leíamos, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Servicio Cristiano en la página 27 lo reafirma con las siguientes palabras. Los seguidores de Cristo deben ser instrumentos de justicia, obreros, piedras vivas que emitan luz a fin de que estimulen la presencia de los ángeles celestiales. El universo celestial está esperando que los miembros lleguen a ser canales por los cuales la corriente de vida fluya al mundo. Así que Biblia y Espíritu Profecía dice que Dios nos llama a ser piedras vivas. Esta piedra no es una roca, y esta piedra no viene del cielo, sino es cortada, no con manos, de un monte. ¿Qué representa el monte? Representa al pueblo de Dios. La pregunta ahora es, hermanos, muchos dicen, bueno, hermano, ahí está hablando de una piedra singularmente, no en plural, porque Pedro dice que somos piedras vivas. Vayamos a un texto más y veamos si en singular el Señor nos llama como pueblo, como cuerpo, una piedra. En el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 3, dice, y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén, a la iglesia, por piedra pesada.
a todos los pueblos, y todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Así que singularmente Dios le llama a su pueblo una piedra pesada. Eso es lo que la iglesia pronto será cuando Dios corte, no con manos, a la piedra del monte. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Entremos a esa parte ahora. ¿Qué quiere decir que la piedra es cortada del monte, no con manos? Lo que vamos a ver aquí, queridos hermanos, es que el monte, el pueblo de Dios, en la iglesia hoy hay dos tipos de cristianos, buenos y malos, el trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, en el verso 30, dijo Jesús: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí. En otras palabras, en la iglesia hoy, el monte, hay dos tipos de cristianos, trigo y cizaña. Pero viene el tiempo en que Dios separará del pueblo el trigo para terminar la obra, que será la piedrita, y la cizaña, como en uno de nuestros estudios previos estudiamos, será destruida, o como dice Jesús aquí, será quemada. Pero ¿quiénes harán esta separación? ¿Será algún grupo? ¿Será algún hombre? Dejemos que la Biblia nos diga quiénes son estos segadores que separan el trigo de la cizaña o la cizaña del trigo. Mateo 13, verso 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega, la cosecha es en el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. ¿Quiénes son los segadores? ¿Quiénes van a cortar, separar la piedra del monte? Los ángeles, hermanos, no el hombre. Ningún grupo va a hacerlo, lo va a hacer el Eterno a través de sus santos ángeles. Testimonios para los ministros. En la página 47 nos dice por qué es que la piedra es cortada no con manos. Dice: nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la cosecha determinará plenamente el carácter de las especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. ¿Y qué dice Daniel 2, 34 y 45? Que la piedra es cortada no con ¿qué? No con manos. ¿Por qué? Porque esta separación, el cortar la piedra del monte, será hecha por Dios y no por ningún hombre. Dice: la obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Así que con esto concluimos que el cortar de la piedra del monte es la separación a través de los ángeles del Señor del trigo que va a terminar la obra y la cizaña que va a ser destruida. En otras palabras, hermanos, aquí Dios nos está mostrando cómo la iglesia, representada aquí por una piedra, por un remanente fiel, Dios va a hacer que estos reinos caigan a los suelos por el poder de la palabra y del Espíritu. Y esta piedra llenará la tierra del Evangelio de Jesucristo. ¿Será cierto eso? Veamos.
Primeramente veamos cuál es la posición del monte actualmente como iglesia de Dios y cuál será la posición de la iglesia después de que sea cortada, o sea, la piedra del monte. En el mismo libro, Testimonios para los Ministros, página 45 dice: ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. ¿Por qué? Lamentamos que hayan miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. En otras palabras, hermanos, la piedra aún no ha sido cortada. La piedra sigue siendo parte del monte hasta que Dios separe, corte el trigo de la cizaña que en su mayoría lo es, será destruida, y el trigo, el remanente fiel, los sellados, en poder irán a cumplir Daniel 2:35. Leamos Daniel 2:35 ahora. Daniel 2:35 dice: entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. La pregunta aquí es, ¿qué representa el tamo? Porque notemos de que el tamo es llevado por el viento después de que la piedra pega. Encontraremos que el tamo representa a los impíos. Salmos capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: no así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. ¿A quiénes representan el tamo? A los impíos, a los malos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, el tamo, ni los pecadores en la congregación de los justos. En otras palabras, queridos hermanos, al pegar la piedra en poder, cuando este remanente en poder vaya y termine la obra en el mundo, aquellos que rechacen el evangelio, incluyendo reinos, serán destruidos y serán convertidos como tamo, que se los va a llevar el viento. El libro de Isaías 41, versículo 15 y 16 dice: he aquí, yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo. ¿Cuándo se cumplirá esto? Exactamente cuando Isaías 2:2 se cumpla. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno por cabeza de los montes. En esta instancia, el monte que vendrá a estar sobre los otros montes es la iglesia triunfante. Los otros montes serán todas las otras iglesias que o aceptarán o serán desechadas como tamo, exactamente como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 41, verso 15. He aquí yo he puesto, dice, te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo. Oh, mis hermanos, ¿no es claro esto? La piedra convierte esto en tamo. Aquellos que rechacen el último llamado en el mundo serán dejados como tamo, serán destruidos. Pero Daniel 2:35, la última parte, dice lo siguiente: mas la piedra, dice, que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿De qué la llena? El libro de Isaías capítulo 11, versículos 9 dice: no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como cubren la mar las aguas. En otras palabras, queridos hermanos, aquellos fieles que hoy lo sean en la iglesia, el monte, de donde será cortada la piedra, ellos vendrán a ser parte de la piedra, de la iglesia triunfante que va a terminar la obra, pero no en ignorancia, sino bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos en poder lo impartirán, tanto así que llenarán la tierra de la palabra para que nadie tenga excusa de que no escuchó. ¿A quién aplica Elena de White esto? El libro Profetas y Reyes, en la página 275 dice:
Tal era la perspectiva que arrostraba Isaías cuando fue llamado a la misión profética. Sin embargo, no se desalentó, pues repercutía en sus oídos el coro triunfal de los ángeles en derredor del trono de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria, Isaías 6:3. Y su fe fue fortalecida por visiones de las gloriosas conquistas que realizará la iglesia de Dios cuando la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como cubren la mar las aguas. Isaías 11:9. ¿A quién aplica Isaías 11:9? De que nadie hará mal al monte, a este gran monte en el cual crecerá la piedra cuando llene a la tierra de la palabra el conocimiento de Dios. Lo aplica a la iglesia en sus gloriosas conquistas finales durante el fuerte pregón. Sí, mis hermanos, esta piedra vendrá a ser la iglesia adventista bajo el poder del Espíritu. Vendrán a ser los sellados, los obreros de la hora undécima, aquellos que se han dejado hoy amoldar a través de Cristo, a través de su Espíritu y sus verdades, para pronto ser uno de ellos, ser una piedra viva que su influencia va a llenar a la tierra de la palabra de Dios. La pregunta es, queridos hermanos, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿En la cizaña que se quedará en el monte y va a ser quemada, o en el trigo que en poder va a terminar la obra? Note lo que dice esta cita en el libro Profetas y Reyes, página 535. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Oh, mis hermanos, la iglesia le espera algo maravilloso. Por eso es que el enemigo está haciendo todo para mantenernos dormidos. Por eso la inspiración dice en el libro Servicio Cristiano en la página 28. Todos los que se han consagrado a Dios serán conductos de luz, piedras vivas. Dios los hace agentes suyos para comunicar a otros las riquezas de su gracia. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. El pueblo adventista se lo conoce como un pueblo estudiador de las profecías, un pueblo estudiante que profundiza, pero tristemente su vida lo contradice. Nuestra vida como pueblo contradice lo que predicamos. Recordemos, nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Recordemos siempre eso, hermanos. Muy bien, veamos ahora el punto de Daniel 2, verso 35, la última parte, donde dice lo siguiente: mas la piedra hirió a la imagen y fue hecha un gran monte. Notemos ahora que la piedra es cortada de un monte, pero luego al llenar la tierra del evangelio, del conocimiento de la palabra, ella crece a otro gran monte. ¿Por qué es que crece? Notemos la razón del por qué. Veamos quiénes son específicamente este remanente representado por la piedra. Testimonios para los ministros, página 422, dice así: ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Todos los que hacen su voluntad, tienen justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los miembros del reino de Cristo son los hijos de Dios, socios en su gran firma. Los elegidos de Dios son un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Son la sal de la tierra, son la luz del mundo, son piedras vivas, un real sacerdocio, son socios con Cristo Jesús. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes son esta sal de la tierra? ¿Quiénes son esta piedra viva?
¿Quiénes son los socios de Cristo Jesús? ¿Quiénes son este linaje escogido, esta nación santa? Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes son ellos? Apocalipsis 14, versículos 1, dice así: y miré aquí el Cordero que estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. 4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mancha delante del trono de Dios. En otras palabras, este remanente, los sellados, los 144,000, ellos que hoy han aprendido a seguir al Cordero, lo seguirán hasta el fin, terminando su obra en el mundo. Y el resultado, Apocalipsis 7:4, reafirma y dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Como todos sabemos, esta es la última obra que Dios realizará en su iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 1. Joya de los Testimonios, tomo 1. En la página 335 dice lo siguiente: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. En otras palabras, la obra final que Dios hace en su iglesia es sellar 144,000 piedras vivas, la sal de la tierra, la luz del mundo, el 100%. Y ellos, bajo la influencia del Espíritu, juntan lo siguiente: Apocalipsis 7:9. Después de estas cosas miré, y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. En otras palabras, hermanos, esta piedra crece a un gran monte debido a la adición de almas incontables que vendrán a la iglesia en el tiempo del fuerte pregón. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página Eventos de los Últimos Días, en la página 215 dice así: multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Muchos que se han extraviado del redil regresarán para seguir al gran pastor. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13:16, reciban su pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo. Estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa resplandecerán como luminares en el mundo. En la hora 11 habrá miles que se encontrarán y reconocerán, dice, la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. 2:16. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron al Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, la piedra va a crecer debido a la adición de almas, debido a esa gran multitud de convertidos que vendrán al pueblo después de que Dios purifique a su iglesia. Mis hermanos, la pregunta es esta: ¿en dónde nos encontraremos? ¿Nos encontraremos en la piedra,
la iglesia que va a triunfar, la iglesia adventista, no en su condición actual, pero en su condición de purificación y en carácter, reflejando perfectamente a Cristo. Eventos de los últimos días, en la página 39, dice lo siguiente, y con esto vamos a ir ya terminando. Lo que Cristo está esperando. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Estamos reflejando ese carácter? ¿Hemos como iglesia, como cuerpo, como organización reflejado el carácter perfectamente? Que nadie te engañe, mi hermano, que nadie nos engañe, queridos hermanos. O reflejamos el carácter bajo el poder y la ayuda del Señor en esta tierra, o si no, no hay lugar para nosotros en el cielo. El Señor ha provisto todo para que lo logremos. Dice, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final. Esto es, la multitud que se convertirá, y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Queridos hermanos, la invitación es esta: a prepararnos como piedras vivas, ser uno de esos sellados, de ese remanente que el Señor tendrá para terminar esta obra en todo el mundo bajo el poder de su Santo Espíritu. Para ello, el libro El Evangelismo, en el Evangelismo en la 512 dice lo siguiente, nos da luz de quienes tendrán parte allí. La iglesia triunfante, la obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán a la iglesia triunfante. ¿Seremos de los fieles hoy? Le pediremos a Dios que nos pula y nos prepare para ser de esas piedras vivas, ser parte de ese cuerpo que terminará la obra de una manera maravillosa. Sigue diciendo, y este es el mensaje final. Y nuestro general, que no comete nunca un yerro, nos dice todavía, avanzad, entrad en nuevos territorios, enarbolad el estandarte en todo país. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Ha llegado el tiempo en que por medio de los mensajeros de Dios se está desenvolviendo el rollo ante el mundo. La verdad contenida en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel deben ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debe iluminar las tinieblas de todo continente y extenderse hasta las islas de la mar. No debe dejarse dilatar esta obra de gran importancia. Queridos hermanos, noten la magnitud de la obra que nos espera y sin embargo veamos nuestra condición. Oh, mi hermano, en este día de preparación, ¿qué estamos haciendo? En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, Joya de los Testimonios, tomo 2, dice lo siguiente en la página 70 y 71. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulga el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será
puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos, a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Ese es el consejo inspirado para nosotros hoy. Queridos hermanos, con consejos tan inspiradores como los que hemos leído, no vamos a levantarnos como iglesia. Jóvenes, hermanos y hermanas, señoritas, niños, queridos pastores, llegó la hora de levantarnos, de responder al llamado del Señor como dignos en Cristo de poder llevar esta verdad al mundo. No en nuestros planes e ideas, pero sí en el Señor. Que podamos esforzarnos para ser uno de esos que compondrán esta piedra poderosa, tan poderosa que nadie podrá oponerse a ellos. En otras palabras, esta iglesia saldrá al mundo bajo el mismo poder en que salieron los discípulos. Tanto así, hermanos, que nadie podrá hacerles frente. Al contrario, dice que todos aquellos que rechazan el evangelio proclamado por ellos serán considerados como tamo, que el viento se los llevará sin dejarles lugar. ¿Dónde nos encontraremos? Es la gran pregunta. Entre los fieles, representados por esa piedra poderosa de Daniel 2:34, o entre los que se quedarán como cizaña, como tamo para ser quemado. ¿Dónde estaremos, queridos hermanos? Es tiempo de que como pueblo nos podamos levantar, hacer la obra, pero no podemos avanzar a menos que vivamos la verdad que proclamamos. Queridos hermanos, el tiempo es demasiado corto para seguir jugando. Llegó la hora de ponernos en serio con Dios. Para terminar, les dejo con la siguiente cita, Apocalipsis capítulo 1, versículos 3. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oh, mis hermanos, el tiempo es corto. No tenemos tiempo más que para prepararnos y hacer la obra que se nos ha llamado a realizar. Pero recordando que al leer, al oír y al obedecer la palabra del Señor, somos bienaventurados. Que el cielo nos ayude. El mensaje es: id hacia adelante, avancemos hasta llegar a ser lo que el Señor dice que seremos, una iglesia representada por la piedra poderosa de Daniel 2:34 y versos 45. Un pueblo que triunfará bajo la dirección, bajo la influencia y bajo la bendición del Espíritu del Señor. Que Dios nos bendiga. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, en la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético,
donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión.